Hoy vamos a hablar acerca de una de las enfermedades que afecta demasiado a la comunicación social en estos días, esperando de que pues, pueda ser muy preciso en mi presentación. Y para ello vamos a ver acerca de en qué consiste la depresión. Y es que la depresión es un problema mental, efectivo en gran parte emocional, que dura meses, la cual se caracteriza por la presencia de tres tipos de síntomas. La primera es la tristeza, la segunda es la falta de interés, de motivación, pocas ganas de hacer las cosas, y lo que más se pierde es el interés y el deseo de hacer lo que particularmente hacíamos antes de. Y la tercera es la incapacidad para experimentar también sentimientos de placer. Y una de los placeres es disfrutar la vida. Y es que muchas veces uno pues tiende a sentirse muy cansado y le cuesta disfrutar los placeres básicos de la vida, la comida, los atardeceres, la lluvia, incluso, por ejemplo, uno de los placeres de la vida para muchos es poder ver el atardecer o en su efecto cómo cae la lluvia. Y esto afecta demasiado a las personas con depresión. No sé si me escuchan bien. No sé si me escucha bien, licenciada. Le escuchamos. Ah, perfecto, perdone. Eh, Y es que esto es uno de los problemas, porque, por ejemplo, la situación como la veo yo no es la misma en como la ve uno con depresión. O sea, yo puedo ver las lluvias como un tema de romanticismo, como un tema de agradecimiento, pero cuando alguien está deprimido no puede ver desde esa óptica los placeres de la vida. Otra de las cosas que nos puede afectar es el autoestima, y es que el autoestima es uno de los factores fundamentales en el ser humano. Perdemos mucho la confianza en nosotros mismos y nos invade el sentimiento de culpabilidad. Nos sentimos culpables en todo momento de lo que acontece en nuestro entorno. Y es que la palabra depresión se ha hecho muy cotidiano actualmente, que aparece en diversos medios de comunicación y aparece tanto en las estadísticas, ya que es un problema muy real. Y es que también hay que tener en cuenta que no es lo mismo la depresión con la tristeza, porque la depresión es la sensación de sentirse solo y dejar de quererse a uno mismo. Uno de los ejemplos que les podría ayudar es cuando nosotros nos sentimos tristes y abatidos, nos sentimos vacíos, pero esto no quiere decir que nos dejemos de querer a nosotros mismos, mientras que cuando estamos deprimidos hay una sensación de dejarnos de querer y que nada, absolutamente nada tiene sentido. Incluso uno de los peores casos es las ganas de vivir, y cuando nosotros perdemos las ganas de vivir es cuando ya no nos queremos, ya no nos queremos nada. Y estaba yo investigando sobre sobre este problema que es la depresión, y encontré que según la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, decía que para el 2025 probablemente sería la enfermedad más abundante, que muchas personas pues van a tener que ir a un centro de salud psiquiátrico para poder, no sé, tratar ese problema de depresión. Y es que ahora con lo de los problemas que se viven actualmente con temas de COVID, aislamiento, entonces las personas se sienten aún más deprimidas. Y como punto número 2 vamos a ver lo que son las personas que corren más riesgo de desarrollar la depresión. Y observamos aquí que cualquier persona puede padecer de depresión en algún momento de nuestra vida. No obstante, existen algunos tipos que tienen mayor predisposición, y una de esas son las personas que han vivido un suceso muy estresante. Otro podría ser que las personas con estrés crónicos, o sea, un estrés continuo, ya sea por temas laborales, por temas de familia, la monotonía del día. Y otro de los aspectos es aquellas personas que han perdido un empleo, tienen dificultades para encontrar, y eso se ve ahora mucho, porque hay personas que están perdiendo empleos por temas
de pandemia, por temas de recorte de empleo, de empleados, y las personas que solo saben hacer a veces una sola cosa, y eso de lo que saben hacer a veces hay personas mucho mejor que ellos y por ende tienen muchas dificultades para encontrar trabajo y eso pues no lo sienten a ellos muy importantes ante la sociedad. Otro de los aspectos es las mujeres que experimentan cambios hormonales. Esto se da cuando uno entra cuando una mujer entra a la pubertad, cuando una mujer empieza igual un hombre, cuando uno empieza a experimentar nuevos cambios corporales y pues a veces no nos sentimos tan cómodos y esto nos hace caer en una depresión. Y otro de los aspectos también importantes es aquellos con historia familiar de depresión. O sea, hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles, desde la partida prematura de un papá, de un abuelo, o muchas personas que han tenido que vivir la partida de manera presencial, o sea, no se lo han contado, sino que ellos vieron cómo el papá, cómo la mamá o cómo el hijo tuvo que partir. Y esto es muy estresante para ellos porque ellos tienden a recordar todo lo que ha pasado. Otra de las personas que están en riesgos es las mujeres embarazadas por todos los cambios hormonales que también pasan. Y eso pasa también en el post-embarazo, después de haber tenido al hijo. O sea, hay muchos problemas de autoestima. Las personas también que sufren una determinada enfermedad física, o sea, cuando se trata de algún problema cancerígeno, algún problema que los afecta mentalmente y físicamente también. Personas que tienen algún problema de salud mental, también aquellas con una enfermedad potencialmente mortal o con dolor crónico, lo que les decía anteriormente, personas con cáncer, personas con alguna enfermedad pues que lamentablemente pues ya no tienen curas y pues personas que han estado deprimidas anteriormente. También vamos a ver lo que son las causas de la depresión y es que frente a una depresión a menudo se buscan explicaciones. Y las primeras preguntas que surgen son, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Qué es lo que he hecho? Y esto pues tiende a tener la necesidad de comprender y darle sentido a lo que nos sucede, que es un proceso netamente natural, especialmente en una relación con las experiencias dolorosas. Una de las cosas que pude investigar también es que la depresión se da más en jóvenes que pasan por cambios desde hormonales, emocionales, cambios físicos, y esto pues tiende a dificultar. Esto es frecuente también recurrir a explicaciones que podrían parecer posibles, o sea, si se piensa en causas extremas, como por ejemplo, que es por problemas que tengo con mis hijos, si mi madre viviera no tendría estos problemas, o por problemas económicos. Entonces, hay cosas, por ejemplo, causas internas, por ejemplo, cuando uno tiende a echarse la culpa, o sea, la culpa es mía, no gusto lo suficiente, no sé hacer mi trabajo. Estos son muy frecuentes en personas cuando a veces no tienen el autoestima tan estable y tienden a echarse la culpa, que más adelante vamos a ver sobre esos problemas. ¿Y cuáles son los síntomas de la depresión? Bueno, hemos enumerado 4 aspectos muy importantes. Dentro de ellos está la conducta, y es que la conducta ataca de llanto, o sea, el aislamiento de los demás, el descuido de las responsabilidades, pérdida de interés por la apariencia, pérdida de la motivación. Esto es muy frecuente en las personas que sufren, que tienen, cuando ustedes, vamos a identificar, yo creo que esto más que una presentación es para identificar de alguna forma si nosotros estemos pasando por una depresión o por una tristeza, porque hay una diferencia entre depresión y tristeza, ya lo había dicho anteriormente, porque se trata de una manera diferente, porque la depresión ya es frecuente cuando ya pasa de más de 2 semanas y sigo con el mismo problema. Y estos son uno de los síntomas, o sea, la conducta. Otro de los síntomas son las emociones, y es que una de las emociones que se da de manera frecuente es la tristeza, o sea, uno siempre se mantiene triste, a veces no es por alguien, sino por cosas que nunca vamos a saber,
o la ansiedad de sentirse muy, muy ansioso, la culpabilidad también, nos sentimos culpables de todo lo que acontece en nuestro entorno, también la ira, nos volvemos muy irritantes, tendemos a tener cambios de humor, a muchos le llaman la bipolaridad, porque o sea, es frecuente cambiar de humor cada cierto tiempo, la falta de emociones, ya no suelen reír, ya no suelen estar felices, sentimiento de desesperanza, o sea, nos sentimos desesperados en cualquier momento. Y la tercera, que son los pensamientos, el ser autocríticos, sentimiento de culpabilidad, preocupación, son muy pesimistas. ¿Se han dado cuenta que hay personas que son muy pesimistas? O sea, y también tienen problemas de memoria, falta de concentración, dificultad para la toma de decisiones, confusión, pensamientos referente a que otras personas le vean mal, o sea, ellos creen que todos les caen mal, no hacen la tarea de la universidad, se sienten muy aislados, casi no conviven con los compañeros. Y el cuarto aspecto, cuarto síntoma, que es muy importante también, son los síntomas físicos, la sensación de cansancio, falta de energía, ya sea dormir mucho o en su efecto dormir poco. O lo mismo pasa con lo de la comida, comen mucho o comen poco, entonces tienen también estreñimientos, pérdida o aumento de peso, y en el caso de las mujeres el ciclo menstrual muchas veces irregular, también la pérdida de apetito sexual, que eso sí es muy alarmante, tener falta de apetito sexual, dolores sin explicación aparente, o sea, tienden a tener algún tipo de dolor que uno no sabe de dónde, de verdad. Y vamos con el tercer aspecto. ¿Cómo sé si estoy deprimido? Porque uno da el diagnóstico, pero tenemos que saber por qué y cómo estamos deprimidos. Y es que a menudo las personas pues no se dan cuenta de lo deprimido que están, debido a que la depresión se ha desarrollado pues gradualmente. Quizás intentan seguir luchando y sobrellevar los sentimientos de depresión manteniéndose ocupados, que es lo que muchas personas hacen, pues mantenerse ocupado para omitir que están deprimidos, pero esto puede provocarle aún más estrés y agotamiento. Entonces empiezan los dolores físicos, tales como el dolor de cabeza constante o el insomnio, o a veces estos son el primer signo de una depresión. Y es ahí donde podemos decir que los signos más frecuentes de la depresión puede ser un cambio en el estado de ánimo, principalmente la tristeza, y muchas veces lloramos sin motivos. Tendemos a aislarnos fuera de la familia, nos dormimos muy temprano, pero no porque tengamos sueños, sino porque la tristeza invade nuestra alma sin motivo alguno. Otra de las cosas es la pérdida de interés en actividades que son por lo general placenteras, lo que les decía, ¿verdad? La falta de apetito sexual, la falta de apetito de comida. O sea, hay cosas que son muy placenteras en esta vida y lo perdemos por lo mismo, por la ansiedad. También es muy constante cuando tenemos mucha ansiedad, nos irritamos inusualmente, cansancio excesivo, una incapacidad para funcionar, para llevar a cabo las tareas cotidianas, una mayor sensibilidad al ruido, o sea, nos molesta todo lo que suena, el ruido exterior, cambios no habituales en el aspecto del apetito, muchas veces disminuye, otras veces aumenta, y cosas como esto que tienden a pasar. Y vamos a dividir la depresión en dos aspectos, la depresión exógena reactiva y la depresión endógena. Y es que la depresión exógena está enfocado en el entorno o la circunstancia que nos rodea. Uno de los grandes ejemplos es la pérdida de amor o la pérdida de un trabajo, o la pérdida de un familiar. Se llama exógena porque es exterior, o sea, lo que nos pasa en torno. O sea, cuando nosotros perdemos a la persona que amamos, porque ya sea porque se murió o porque se fue, porque nos dejó, porque nos ilusionó tanto y tuvo que haber ido, o hay personas que sufrimos por falta de trabajo, porque no sabemos cómo solventar nuestros gastos materiales, y esto es una de las depresiones más frecuentes, porque las personas en tiempos
en los que vivimos, nos damos cuenta que la vida como la conocemos es muy complicada. Tenemos tantas responsabilidades. Yo me acuerdo que cuando yo era niño quería ser adulto y ahora que ya soy adulto quiero ser niño, porque jugarla a ser joven, jugar a ser adulto es tan difícil porque no solo viene el DPI incluido, sino con el DPI vienen responsabilidades, vienen estrés, y creo que quienes conocemos la pirámide de Maslow, hay una pirámide bien específica en el cual adjunta las necesidades del ser humano, y cuando hablo de necesidades es porque el ser humano por naturaleza tiende a ser exigido, autoexigido, por ejemplo, el tener un trabajo, la salud, la seguridad, el poder hacer una familia, y a veces adjuntar todo esto y sacar adelante es muy complicada. Y es ahí donde viene la depresión endógena. Y es que la depresión endógena va asociada a la falta de neuroquímicos, hormonas y problemas de salud. Esto va desde adentro, o sea, problemas. Y hay que tener en cuenta esto, porque cuando distinguimos qué tipo de depresión tenemos, es la manera en cómo lo vamos a tratar. No podemos tratar la depresión exógena como la depresión endógena, porque la depresión endógena ya es un problema de salud que nos afecta en torno a lo que nosotros podemos tener.